¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. Y no olviden suscribirse, nos ayuda muchísimo. Que le den like y que lo compartan el video si les gusta. Y bueno, Adán, en esta ocasión vamos a escuchar a una banda de Estados Unidos. Así es. Que no tuvimos problemas con permisos para poder utilizar su video. Qué hasta raro, el momento. Pues Es un poco raro porque las bandas de allá de Estados Unidos a veces sus compañías disqueras se ponen un poco celosas, pero bueno, me contabas que ellos ¿cómo dices? Ellos creen en la filosofía del do it yourself o del hazlo tú mismo. Así es. Entonces, supongo que por eso se permanecen más como en la independencia, ¿no? Y excelente. No hay una disquera detrás de ellos que pues los limite, ¿no? A la hora de compartir su música, por así decirlo. Eso está perfecto porque al final les podemos hacer una ligera promoción por compartir su música sin problemas y sin tapujos. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo se llama, Dan? La banda se llama Squirrel Nut Zippers, Ajá. que son una banda de jazz estadounidense. Sí. Que se formaron en la ciudad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Chapel Hill. Excelente, entonces vamos a escucharlos. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama El fantasma de... Espérame, aquí lo tengo. De Stephen Foster. Excelente, señores. Vamos a ver El fantasma de Stephen Foster. Y ahorita regresamos a echar una platicadita, ¿no? A ver si es cierto que se la rifan en el jazz. Vamos a verlo, señores, y ya volvemos. Squirrel Nut Zippers. Como una película viejita, ¿no? Así es. Pues de hecho son ellos, ¿no? Sí, pues imagino que sí. El que está echando el bailongo es el que canta, ¿no? Ajá. Está dirigiendo a la orquesta, ¿no? Ghost of Stephen Foster. El fantasma de Stephen Foster. O sea, ahí se oye un poco como más de Medio Oriente, ajá, ¿no? Sí. Está padre, ¿no? Con tipo de caricatura. Animación de por ahí de los años 30 o 40. Al parecer. Hotel Paraíso. El carrito. Ese se parece, me decías, ¿no? Que a Betty Boop. Se me figura mucho a Betty Boop. ¿Qué son atrás? ¿Hormiguitas o qué son? Como ratoncitos. Un escupitajo, ¿era? Órale. Ya se lo robaron. ¿No? Una ratota. Órale. Por no dar propina, señor. Tómela. This is what I told him as I gazed into his eyes. Rooms were made for carpets, towers made for spires, ships were made for cannonade to fire off from inside them. Camptown ladies never sang all they do. No, no, no. Los patitos. Camptown ladies never sang all they do. No, no. El botones. Sí suena a jazz, pero también me suena como ska. Ajá, sí tiene sus toquecitos de ska. Y también ese sonido como de Medio Oriente, ¿no? Sigue ¿Sí? Ahí, presente. Eso está bonito. Ese se me figura uno de La Hora de Aventura. ¿Cómo se llama Rey Frío? Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, ya sé cuál dices. Sí, es como un rey, ¿no? Que está como hecho de hielo. Órale. Llegaron al hotel equivocado, señores. ¿Sabes cómo le llaman a eso? Como una marcha de...
conforme iba sonando. Sí, puede ser como una marcha, polka. Uh-huh. Vámonos. El Hotel Paraíso. Órale. Ahí están los créditos. Fantasma de Stephen Foster. Que leyendo en relación específicamente del video, sí, la animación la dirigieron dos personajes, los que salieron allí, que han dirigido también animación en Los Simpson, Órale, en varios excelente. capítulos de Los Simpson. Ajá. Está bastante curiosa, bastante bonita la animación. Sí, está bonita, está muy clásica. Uh-huh. Digo, sí es muy diferente a las caricaturas de hoy en día. Sí. Pero bueno, muchos hemos visto las antiguas caricaturas de Mickey Mouse, bueno, de Disney sobre todo, donde sale este tipo de animación. Así es. La esa que te decía es, ¿cómo se llama? ¿Hora de Aventura? No, la Lulú, ¿cómo se llamaba? Ah, Betty Boop. Betty Boop. Es que aquí hay un refresco que se llama Lulú. Ajá, y se parece mucho. Y se parece mucho la muñequita, esa mujer que sale ahí. Betty Boop. Aquí en México, no sé si todavía existe el refresco, yo ya muy raramente lo veo. Sí, sí hay, de hecho, así de como de 3 litros. Como de 3 litros, unas ballenotas, ¿no? Ajá. Entonces aquí se me figuró mucho también a la Lulú, que es un refresco, igual nuestros paisanos sabrán de qué hablo, y quien no, pues ahí busquen en internet refresco de México llamado Lulú, y ahí les va a salir, ¿no? La imagen de la muñequita, y se parece mucho. Y a Betty Boop también, que es, yo creo también lo retomaron de ahí, ¿no? Sí, lo más seguro es que sí, porque se parece demasiado. Y digo, a mí me recordó hace, ¿qué será? Como un año, salió un videojuego que se llamaba Cuphead, que también es así, el estilo de la animación es muy parecido, salvo que el de ahora era a color, ¿no? Pero así se ve los contornos muy marcados, la animación sí muy clásica. No, y también hay una caricatura en la actualidad que saca a una personaje que es así, ¿no? Que se parece a Betty Boop, pero que es como más ruda. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Entonces sí, no me acuerdo. Pero sí, más o menos sabes a cuál me refiero. Creo que sí. Sí, que salen muchos personajes así como superhéroes, pero que en sátira. Ah, sí. No me acuerdo del nombre, pero también se me figura mucho a esa, y también está a color ya, ¿no? Como que también retomaron de ahí ciertas cosillas para hacer esta caricatura que les digo. Pero bueno, y en la música sí suena jazz, pero también me suena mucho ska. Eso me gusta. Y también esos toques como más gitanos, ¿no? Sí. En la música como de Medio Oriente. Eso está padre, porque eso hace que suene todavía más bailable. Así si de por sí el ska es como medio movidón. El jazz que tocan, ¿qué tipo de jazz era? Pues es pues más, ¿cómo lo conocían? Como bebop, swing. Como swing, creo que es más como swing, ¿no? Como lo conocían antes, que era, bueno, así le decían, ¿no? Que era como que más pastelero. Así es. Porque es como que más dulce, ¿no? Sí, más dulce, más para, en ese entonces, la gente blanca, más alegre, porque ellos no sufrían, ¿no? Es que se supone que precisamente, ¿no? Por eso se origina el swing. Porque por cuestiones raciales, pues no se permitía que los blancos bailaran el jazz de los negros. Así es. Entonces, pues se les pidió prácticamente que crearan un jazz precisamente para los blancos. Pero los blancos obviamente nunca han tenido, ¿no? El dolor que han tenido que cargar los negros. Y a la hora de tocarlo, pues es lo que reflejan. Sí, pues más alegre. Ajá, sí. O sea, en pocas palabras y preciso, más alegre. En cambio, si escucho uno el jazz más de los negros, y pues es más triste, más melancólico, más del alma, ¿no? Así es. Más blues, más azul. Pero bueno, a mí me gustó, está bonita. Y aparte con la animación, como que te entretiene más. Así es. Pero les digo, sí tiene esos toques de Medio Oriente que la hacen mucho más bailable, totalmente. Y pues no le veo, por ejemplo, a la voz, pues la escucho normal. No le veo como un... Sí, no, de hecho, la voz como que más que cantar va narrando, ¿no? La historia. Sí, al parecer, sí. O sea, sí tiene sus colitas, Ajá. ¿no? Como le decimos aquí, unas colitas que
va dejando entre frases, pero realmente así como cantado no tanto, no, ¿verdad? Sí, no, va como que narrando los acontecimientos de la animación. Y digo, no porque digamos que suena más allá de blancos, más a swing, quiere decir que sea malo, ¿no? No, para nada, no, para nada. Nada más estamos haciendo la comparación, pero musicalmente hablando a mí sí me gustaron un buen. Sí, está bastante padre. Y va bien complementado con el video bastante clásico pero de hecho así eran las caricaturas viejitas, ¿no? Como que te contaban una historia cortita y siempre fue clásico eso de que llegaban a una casa donde estaba embrujada y es muy parecido, muy parecido. Y está padre porque sí te va narrando, la letra habla un poquito de eso, de todo, o sea, lo que se ve en el video es lo que va diciendo la letra. Entonces canción, pues no tiene caso de que le repitamos la letra, porque si ven el video realmente es muy acertado lo que va diciendo, ¿no? De lo que va pasando y lógico, con sus detallitos aparte. Pero no tiene la letra algo, un mensaje oculto o metáforas, no es tal cual una narración del video. Como dice Adán, es como si fuera la caricatura pero narrada, sin que los personajes hablen ni nada. De hecho, en esa época también se supone que los personajes eran mudos. Bueno, entonces, por lo mismo, pues no hablan y es el narrador, ¿no? El que va contando la historia de los acontecimientos. Así es. Y sí, está bastante entretenida la cancioncita y el grupo de los Squirrel Nut Zippers. Habrá que escuchar más, ¿no? También porque supuestamente son una banda de jazz. Entonces, habrá que escuchar más para ver qué otro tipo de jazz o cuál es el que realmente tocan. Exactamente. Porque le digo, aquí sí viene muy fusionado con otros ritmos, pero a mí me gusta. A mí me gusta más que sea un jazz más parejito, más improvisado. Me gusta que sea así como que más fusionado, un poco más jazz fusión. Así es. Pero bueno, son de Estados Unidos. ¿De dónde dijiste que eran? De California del Norte, creo que te había dicho. Aquí lo tengo. Sí, no, Carolina del Norte. Carolina del Norte. Sí. Se formaron en 1993. Y su nombre viene de un caramelo de cacahuate que se vendía pues en los años 20, que se llamaba, la marca comercial era la Nut Zippers y el dulce se llamaba Squirrel. Entonces ya todo junto pues se llama Squirrel Nut Zippers. Sí, igual ahorita ya se llaman así porque ya no hay problema en usar el nombre, ¿no? Pero en esos tiempos, agarrabas un nombre y hacía la bronca. Pero bueno, puedes ver, por ejemplo, desde el nombre, de qué época estamos hablando. Son vintage, ¿no? Y la vintage. Animación también, de qué años estamos hablando, ¿no? Sí, como que es una banda vintage, totalmente, porque también ellos salen vestidos así, ¿no? Con chalequitos, sombrero de copa, y todo muy acorde, todo un concepto. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Buena banda, Squirrel Nut Zippers, escúchenla, ahí nos dicen qué opinan de ellos, si ya los conocían, qué otra canción han escuchado, si realmente todas sus canciones son así, ustedes si las conocen. Y bueno, muchas gracias, señores, por escucharnos, por vernos, por escuchar nuestra opinión. Y bueno, suscríbanse, denle like, compártanlo si les gusta el video, y ahí la vemos, señores. Les mandamos un abrazote y los queremos.